Ya. Entonces, ahora vamos a entrar en un tema de la fusión parcial. Entonces, cuando se forma eh, magma, se tienen que cumplir, eso significa fundir la roca, ¿cierto? Y para eso se requieren condiciones especiales de presión y temperatura. Por ejemplo, si yo estoy lejos del centro de expansión, estoy en corteza alejada del centro de expansión, acá no hay magmatismo, ya la roca está más o menos a condiciones, la presión y temperatura puede ser bien alta, pero lo que importa es la curva de Solidus o la curva de fusión parcial, que uno puede estar a gran profundidad y gran temperatura, pero si la temperatura no es tan alta, no hay fusión parcial. ¿Ya? Y esa curva de Solidus, puedo mostrar una, por ejemplo. Esta es una curva de la del libro Fowler, por ejemplo. Bueno, esa o esta. Por ejemplo, la curva celeste, o verde, sí, celeste, esa curva es de Solidus, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, estamos en esta geoterma, la roca va a estar sólida. A la izquierda de la curva azul, a esta misma profundidad o presión, y con esta temperatura estamos en estado sólido. Pero si se incrementa la temperatura lateralmente, sin cambiar la profundidad, y llego a la curva de fusión parcial, o la paso, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a derretir la roca. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante, son las condiciones de PT, como dicen los geoquímicos, o petróleo PT, presión, temperatura, las que dominan si estamos en sólido o en parcialmente fundido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la litósfera, una vez que se forma la litósfera, bueno, cuando se forma, ahí claramente hay fusión parcial porque se está formando la corteza oceánica y tenemos magma ascendente, las curvas, las típicas celdas convectivas en los centros de expansión, y aquí nace la litósfera y se empieza a engrosar y aquí nace la corteza y bueno, la temperatura es bien caliente acá arriba y después se empieza a profundizar la isotermia. Pero si la litósfera atraviesa una pluma ya del manto astenosférico, del manto superior o que viene de más profundo, ¿cuál es la característica de estas plumas que son más calientes que el entorno? Como vimos en el curso de fluido, ¿cierto? Tienen temperatura y densidad menor que el entorno. Entonces ahí la temperatura va a subir y va a fundir la roca y va a producir magmatismo. Ese magmatismo va a ascender de alguna forma y va a llegar a la superficie, un porcentaje de ese magmatismo va a llegar a la superficie y va a formar volcanes y otro porcentaje de ese magmatismo se va a quedar por debajo y va a hinchar la corteza por debajo, lo que llamamos magmatic underplating o magmatismo basal. ¿Ya? Entonces puede haber procesos intrusivos o extrusivos. Entonces vamos a ver ahora la física de la fusión parcial. Entonces si tenemos, por ejemplo, aquí esto, ¿ya? Entonces vamos a ver el tema de la descompresión adiabática. A medida que, por ejemplo, si algo se funde, va a empezar a ascender y se va a empezar a descomprimir porque a medida que sube la presión baja y se empieza a aumentar el grado de fusión, ¿ya? O sea, el porcentaje de fusión empieza a aumentar con la profundidad, ¿ya? Entonces, bueno, la generación de magma o material fundido a partir de rocas que ascienden hacia la superficie desde el interior de la Tierra
sucede fundamentalmente por la descompresión del material que asciende. El proceso es rápido y puede considerarse como un proceso adiabático. Ya con ese constante, nosotros vimos el gradiente térmico del gradiente de temperatura por presión adiabático, en el cual esto funciona como una celda que no intercambia calor por el medio y asciende o baja. ¿Ya? Entonces, la figura 14, esta, muestra una cierta masa que asciende desde el manto profundo, ya inicialmente en estado sólido, hasta que se encuentra con la curva de Solidus. Ya no confundir Solidus con sólido, sólido en español y sólido en latín, pero en realidad tiene que ver con la curva, también se le conoce, en inglés se le conoce como la curva de partial melting o de fusión parcial. En otras palabras, si estamos a la izquierda del Solidus, estamos en sólido, si estamos a la derecha, estamos en parcialmente fundido. Bueno, se muestra una cierta masa que asciende desde el manto inicialmente en estado sólido hasta que encuentra la curva de fusión. A partir de ese punto, entra en la zona de fusión parcial y su temperatura decae, ¿ya?, más rápidamente con presión, y el material en ascenso debe proporcionar más calor latente de fusión y baja aún más su temperatura. Bueno, eso del calor latente es cuando hay un cambio de fase, ¿cierto? En este caso de sólido a líquido, se libera calor latente. Bueno, gráficamente, ¿qué está pasando? Tenemos una gráfica de temperatura en el eje X y presión hacia abajo en el eje Y. Entonces, esta curva, que es una recta, en realidad no es una recta, pero primera aproximación puede considerarse una recta, es la curva de Solidus, ¿ya?, o de fusión parcial. Y la curva de arriba es la curva de Liquidus, que es paralela a la curva de Solidus. ¿Ya? Entonces, como dijimos, si estamos a la izquierda de Solidus, estamos en estado sólido. Si estamos a la derecha, estamos en parcialmente fundido. Y si estamos a la derecha de Liquidus, estamos totalmente líquido. ¿Ya? Si estamos entre medio, es parcialmente. Ya una fracción es sólido, una fracción es líquida. Entonces, lo que dice el párrafo acá es que viene una masa ascendiendo, ¿ya?, en estado sólido, pero por las condiciones físicas de esa partícula, encuentra a la curva de Solidus. Entonces aquí este ascenso adiabático, ¿ya?, este ascenso adiabático en Solidus cambia de pendiente. ¿Por qué cambia de pendiente? Porque ahora el alfa es distinto, el alfa Solidus es distinto del alfa Liquidus. ¿Ya? Y además se libera calor latente. Entonces, viene con esta pendiente, después cambia la pendiente y después va a ascender hasta llegar a la superficie y va a llegar aquí, por ejemplo. Si ustedes proyectan esta recta, va a llegar acá y donde estamos parados aquí, estamos en entre la curva de sólidos y líquidos. Por lo tanto, llegamos a una región de parcialmente fundido, entonces llega una parte sólida y una parte fundida. Y cristaliza y se forma la roca después. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo cambia la pendiente? El gradiente en fluido es como dos veces la pendiente, ¿eh? Es dos veces la gradiente del solidus. ¿Ya? Entonces, una vez que si tengo esta pendiente, aquí es dos veces esta pendiente. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Bueno, acá la vamos a ver. ¿Ya? Lo vamos a ver acá cuando pongamos los números. ¿Ya? Pero es como dos veces en fluido que en sólidos. Ahora, si yo estoy en sólidos o hacia la izquierda, X grande significa la fracción parcial. ¿Ya? Eh, la definición de X, acá la vimos hace como 3 clases atrás, se la voy a repasar. La definición de fracción parcial
corresponde a lo siguiente, a esto. Bueno, se define como, primero, ahí está. Tenemos la curva de Solidus, que tiene una forma T Solidus, T sub 0, que es la temperatura de la superficie, más G por P, que es una línea recta, ¿cierto? Es una recta. Y G es la pendiente de la recta de Solidus, ¿ya? Que vale más o menos 100 grados Celsius por gigapascal o 3 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? Esto es una primera aproximación. Esto es experimental. ¿Ya? Esto es para el manto, porque del manto el gradiente es G. La curva de Liquidus es paralela como primera aproximación. ¿Ya? Después vamos a ver una aproximación más precisa. Es paralela a la curva de Solidus y por lo tanto es un desfase en D y ese desfase en D es 600 grados Celsius. Entonces esto se corre para acá en 600 grados Celsius. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, si tenemos un punto PT entre medio de la región de fracción parcial, entonces X, la fracción parcial, que es un número adimensional, se puede definir como la distancia entre T y este T solidus dividido por todo el ancho D, que es como un porcentaje ponderado, o una fracción. Bueno, T menos T solidus es T0 más GP, entonces T menos TS, y dividido por D, que es el ancho. ¿Ya? Si X vale 0, significa que T igual T sólido. Estamos acá, está bien. Y si estamos en líquidos, entonces vamos a estar parados acá, y ahí tenemos que esto va a valer T0 más GP más D, ¿cierto? Porque esto es más D. Entonces se van los T0 más GP y nos queda T dividido por D, 1. Está bien, 100% líquido. ¿Ya? Así se define la fracción parcial. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, recuerden, así está X, T menos T sólido dividido por D. ¿Ya? A veces este D, el ancho entre sólido y líquido, se le conoce delta T, sólidos fluidos. ¿Ya? Lo mismo. Y vale 600 grados Celsius en esta primera aproximación. Entonces, volviendo al problema acá, el gradiente, bueno, ahí el X, este es el X igual 0, el X igual 1, ¿cierto? Líquidos y sólidos. Aquí, bueno, acá hay un análisis dimensional X y X más delta X que vamos a ver después. En la región de fusión parcial, las fases sólido y fluida siguen las propiedades termodinámicas vistas anteriormente. Es decir, el gradiente diabático, acá está con entropía constante de TADP, este alfa por C sub P. Eso viene de la segunda ecuación TdS de termodinámica y ese gradiente adiabático está dado por la temperatura en el lugar donde estamos parados, por la densidad, por el C sub P y por el alfa. Entonces, eso pasa también para la parte, si estamos en un estado fluido o estado sólido, es lo mismo. Entonces, en estado sólido podemos escribir, paso el de P para la derecha, ¿ya? De T solidus es T alfa S rho S por C sub P solidus de P. Para la fase sólida, ¿ya? Y para la fase fluida es lo mismo, pero cambiamos el alfa S por alfa fluido, el rho, que es distinto, por rho subfluido, y el C sub P por C sub P fluido, ¿ya? Entonces, bueno, S es de sólido y F es de fluido. Eh, la ecuación 58 también aplica antes de que la muestra o que la roca llegue a la zona de fusión parcial. Es decir, ese gradiente que este de aquí es el mismo que tiene acá.
¿cierto? Y después llega acá y cambia, pum, cambia el gradiente. ¿Por qué? Porque cambia el alfa, cambia el rho y cambia el C sub P. ¿Ya? Si dividimos estos dos para comparar, ¿ya? Nos queda DT Solidus a DTF, y se van los dp, se van los T, para la misma temperatura y la misma presión de comparación, y nos queda alfa S, rho F pasa para arriba, ¿cierto? C sub PF y alfa F, rho S, C sub PS. Bueno, habíamos visto esto también de que el C sub P y el C sub sólido y fluido eran parecidos, en realidad, son aproximadamente parecidos, ya la diferencia es como 10 elevado a menos 3. Quedó propuesta demostrar eso, pero bueno, solamente para mostrar la diapo, esa demostración viene de la primera de las ecuaciones de termodinámica y, y aquí se explica cómo hacerlo. Ahí está, C sub P y C sub P, bueno, son parecidos, ¿ya? C sub P y C sub P. Fluido y sólido también. Entonces podemos despreciar, o sea, la razón entre C sub P fluido y sólido es 1, y lo que queda es ponerle números a la densidad y a los alfa. Entonces, el alfa sólidos, ya todo esto experimental para el manto, el alfa sólido para el manto fundido es 4 por 10 a la menos 5 grados Kelvin a la menos 1. Para el fluido es mayor, ya la compresibilidad es mayor, 6,8 por 10 a la menos 5 grados Kelvin. El Rho sub S es obviamente mayor en sólido que en fluido. Esta es la típica densidad del manto y este es como el manto fundido, casi como basalto, ¿ya? Pero esto es manto fundido. Bueno, ponemos estos números aquí y nos da 0,5, ¿ya? Nos da 0,5, por eso sale este 2 que está pendiente dos veces más inclinada que la de acá. Eh, Desde el punto de vista TP, ¿ah? Ojo, porque está al revés, siempre lo vemos al revés. Esto es T, esto es P. Obviamente esto está más empinado, pero hay que verlo como TP, de T a de P. Entonces esto está más empinado que esto. Eh, Ahora, yo he visto en algunos libros que ponen otros valores de alfa S, alfa F y de rho F, que pueden variar dependiendo de, claro, si es experimentalmente, y he visto valores de 0,3, 0,35 en realidad. Entonces, entre 0,35 y 0,5, más o menos esta razón. ¿Ya? Entonces, bueno, si es 0,3, por ejemplo, entonces 3 veces más empinado que, que lo que se muestra acá. ¿Ya? Con estos valores es 2 veces más empinado. La cosa que es distinto. ¿Ya? La cosa que es distinta. Y cambia la pendiente. ¿Ya? Esa es una cosa. Lo otro, para estudiar la evolución del material ascendente en la zona de fusión parcial, ahora ya entrando a la zona de fusión parcial, que es la que está entre las dos curvas de sólidos y líquidos, en esa región eh, consideramos una masa unitaria en un punto de presión P y temperatura T y fracción parcial X. Es decir, nos paramos aquí, en este punto, estamos aquí con PT, P, T y X, ¿ya? Con X mayor que 0, ¿ya? O sea, al ascender esta masa y experimentar un decremento de presión delta P por descompresión adiabática, las componentes sólida y fluida de ella experimentan cambios de temperatura de TS y de TF, dados por la ecuación 58-59, que son los gradientes adiabáticos. ¿Ya? Este cambio de temperatura debe considerar también el hecho de que tanto la fase sólida como la fluida deben proporcionar calor latente de fusión
para conseguir incrementar delta X en la fracción de fusión parcial. A medida que vamos ascendiendo por la región de fusión parcial, ¿cierto? Esto es como en el continuo un cambio de cambios de fase. O sea, aquí está 100% sólido, aquí está 90% sólido, aquí está 80%, por ejemplo, ¿no? 80, 70. Entonces, en cada continuo hay cambios de fase en magnitud, ¿ya? Mientras yo subo se hace más fluido y mientras más bajo se hace más sólido. Entonces, son como cambios de fase. Entonces, ahí tenemos que incorporar el calor latente de fusión. Entonces tenemos que hacer una ecuación de equilibrio, ¿ya? De esta forma. En equilibrio, el cambio de temperatura el cambio total, delta T, de temperatura de ambas fases debe ser el mismo, digamos, delta T. Este cambio de temperatura debe considerar también el hecho de que tanto la fase sólida como la fluida deben proporcionar calor latente de fusión para conseguir incrementar delta X en la fracción de fusión parcial. Bueno, la fusión, esto es una constante. El L fusión es, para el manto, es un valor numérico que se obtiene experimentalmente. Pero si avanzamos un delta X, sería L fusión delta X. Eso fue lo que, bueno, ese L fusión también se puede escribir como T delta S, T delta S, eh, y, eh, y el porcentaje de variación que es delta X. Entonces, hay una variación por el ascenso adiabático de sólidos, delta QS, más delta QF. El recordar que los delta Q son C sub P por delta T. Ya, esto es la primera ley de termodinámica. Si ustedes van al principio del capítulo de termodinámica, el delta Q se define el calor que es energía, ¿cierto? Es joules. Se define como T por C sub P mayúscula o minúscula por la masa. ¿Ya? Entonces, recordar que esta es la capacidad calórica y esta es la masa. Si yo quiero calentar toda una masa, sería C sub P mayúscula, T por C sub P. Esto tiene unidades de Joule. Entonces, va a haber una variación en ese tramo de X a delta X, va a haber una variación delta QS, va a haber una variación de delta QS aquí, de este X a delta X, va a haber un delta QS y un delta QF. Y estos son delta Q se sub P por delta T. Ahora, eh, para el Solidus va a ser lo que es Solidus. O sea, va a ser 1 menos X, porque esto es lo sólido, ¿cierto? X es la fracción parcial, melting fraction. Entonces, en español sería, melting fraction sería eh, la fracción de fusión parcial. Entonces, sería 1 menos la fusión de parcial, ¿cierto? O sea, si tenemos X01 significa 10% está fundido. Entonces sería 1 menos X la parte sólida, ¿ya? Le restamos el delta T, tendríamos la parte sólida, el dQs. Para la parte fluida sería el X, porque esa es la fracción fluida, o la parte fluida, por el C sub P fluido, por el dTf menos dt. Y eso debe ser igual, estos incrementos deben ser igual al cambio de fase total L delta X, ¿ya? Donde el L de fusión, que es T por delta S por delta X. Bueno, aquí se había explicado el primer término, dQs, que es 1 menos X, C sub PS, dTs menos dt, corresponde al calor provisto por fase sólida, ya en este cambio, en el cambio de X a delta X, ¿ya? Entonces, eh, aquí se dibuja el gradiente adiabático. Fíjense, este es el DTS, ADP, y acá se proyecta paralelo.
ahí va el DTS, paralelo a este, ahí va. En cambio, el fluido cambia la pendiente, ¿cierto? Dijimos que es el doble. O sea, aquí tendríamos la contribución fluida, perdón, sólida y la fluida. Más el cambio de fase, tendríamos todo el cambio. Bueno, aquí sería el segundo término, perdón, el término de QF sería X por C sub P fluido de TF menos DT, ¿cierto? De TF menos DT, que sería TF menos todo este DT, y eso sería el calor provisto por la fase fluida. En este caso, L es claramente el calor latente de fusión, o de derretimiento, si quieren, pero es fusión la palabra, y L delta X corresponde al calor latente de fusión para incrementar X en delta X. ¿Ya? Por eso sería en el delta X. Entonces tendríamos la ecuación 61 que la vamos a ocupar después, que es la ecuación de equilibrio, ¿ya? Que involucra los incrementos sólidos, fluido, o sea, sólido, perdón, fluido igualado al cambio de fase. En la región de fusión parcial, bueno, estamos, por ejemplo, aquí, o acá, o en cualquier parte, pero estamos aquí en P, T, o T, P, ¿ya? En esa región, eh, también se puede escribir T como función de Px, ¿cierto? Porque, bueno, si yo tengo un T, tengo un T, tengo un P, tengo un X. Ahora, más fácil verlo así, de la ecuación de fracción parcial, que más fácil algebraicamente, que es lo que sale aquí. X igual T menos T sólido dividido por D. Aquí está claramente, si conocemos TDS en función de P, tenemos T en función de X y de P. ¿Ya? Es lo mismo. Bueno, todo punto T, P se puede escribir en función de P y X. ¿Ya? Para la temperatura P, X. Bueno, dijimos que el X es, bueno, aquí falta un paso, pero que viene de la ecuación anterior. Bueno, aquí está. A ver, perdón. Ya, bueno, no se puede ver para atrás. Si ustedes toman la ecuación esta, la ecuación 40, aquí está. T es igual a T0 más GP más DX. ¿Por qué? Bueno, simplemente ustedes pasan multiplicando el T para la izquierda, les queda T por X y el TS vale T0 más GP. Entonces, claramente, T vale DX y más T0 más GP. ¿Ya? Sale de aquí y sale de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está escrito acá en la ecuación, en la ecuación, en la ecuación esta. ¿Ya? T igual T0 más GP más DX. Bueno, G es de T a de P, es el gradiente de sólidos. Aquí en realidad falta poner de T a de P sólidos. Y es una constante, ¿ya? Porque estamos diciendo que es una recta. En esta aproximación estamos diciendo que es una recta. Aquí está el resumen. Tenemos P, T. Viene esto en estado sólido, adiabáticamente, T0, perdón, TP más FP. Ya, quiero que es el FP. Bueno, el TP ya lo dijimos, ya lo explicamos en la clase pasada. El TP es, ¿alguien se acuerda de lo que es TP? T sub P.
El T sub P es la temperatura potencial y representa la temperatura que tendría la roca al ascender hasta la superficie si no hubiera fusión parcial. Eso se ve claramente si ustedes ven esta recta y la siguen, la proyectan, ahí está la línea punteada en T sub P, PAF. Esa sería la temperatura que tendría en la superficie si es que no hubiera fusión parcial. Ya es el T sub P. Bueno, ahí está la fase sólida y sigue obviamente llega a T sub P acá arriba, pero la que vale es la curva negra, la que realmente, la gruesa, porque aquí sí hay fusión parcial. Ya esta es una referencia, ¿no? El T sub P. Bueno, la curva roja es la curva de Solidus o de partial melting y es T0 temperatura acá en la superficie. Ahora, ojo que esta superficie no significa z igual 0, significa, o sea, z igual 0 sí, pero z igual 0, el 0 lo podemos donde queremos, ¿cierto? Bueno, ese 0 significa la interfase litósfera-actinósfera, ¿ya? O la base de la litósfera. Bueno, también podría ser la superficie, ¿ya? Es una temperatura de superficie, de referencia. Ahora, claramente este sub-0 no es cero, para nada, porque llega la roca caliente arriba, ya llega caliente arriba, ya sea en el centro de expansión o en el volcán, ¿cierto? Entonces no es cero, es muy alta. El T sub-0 es muy alto. Ya, es el T sub-0 y sigue la curva del partial melt. El T sub P ya dijimos lo que era, ya T sub es T de superficie y corresponde a la temperatura final que adquiere la roca debido a la fusión parcial. O sea, venía sólida, entra acá a la región fusión parcial, se derrite una fracción y llega con esta temperatura con la que llega realmente. ¿Ya? La vamos a calcular después. Y T sub C es la temperatura crítica y P sub C es la presión crítica. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de, como yo intersecto la diabata sólida con la de Solidus, aquí ocurre en esta condición de presión y temperatura que vamos a llamar T subcrítico y P crítico, aquí ocurre el cambio de fase y empieza a producirse el derretimiento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llega acá a la superficie. Podemos calcular, por ejemplo, la temperatura de esta recta. ¿Ya? Bueno, esa curva, esa recta, claramente tiene, vale T sub P, ahí está, T sub P es la superficie, y bueno, vale, aquí esto lo vamos a demostrar, tiene pendiente G menos epsilon por G menos F. O en otra notación, G menos epsilon por G menos Gs. Ya vamos a explicar lo que es epsilon, lo que es G. Bueno, G ya lo explicamos. G es el gradiente de la curva de Solidus. Ese es G, una constante. ¿Ya? Y F es la pendiente del gradiente diabático en la fase sólida antes de entrar a la región de fusión parcial, es decir, la pendiente de esta recta. Ese es el F. También se le conoce G sub S, de sólidos, ya, de estado sólido. ¿Ya? Entonces, lo único que falta ahora es definir el épsilon. Bueno, falta demostrar esto, pero primero no se olviden que el liquidus es paralelo, la curva de liquidus es paralela a la de sólidos y se le suma el D, o sea, es de 0 más GP más D. ¿Ya? O sea, aquí estamos en región totalmente líquida, aquí estamos en región totalmente sólida y acá estamos en fusión parcial. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a demostrar lo del epsilon.
Pero antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este diagrama, no? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no tengo ninguna. Ya. Entonces tenemos esta situación. O sea, tenemos sólidos, sube, ¿cierto? La presión sube hasta una presión crítica que donde intersecta la curva de fusión parcial o de Solidus y se empieza a derretir siguiendo esta recta. Bueno, calculemos, a ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Calcular el P subcrítico, calcular el X con que llega a la superficie y, y el epsilon, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, la temperatura, como dijimos, es una función de P y X, ¿cierto? Aquí lo escribimos. Aquí lo escribimos. T es una función de P. Por lo tanto, podemos desarrollar el diferencial de T a dP a X constante por dP, más de T a dX P constante por dX. Combinando ecuación 62 y 61, o sea, esta y toda esta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, toda esta la podemos dividir por dP, ya que nos queda dx a dP, dx a dP, y acá nos va a quedar todo esto dividido por dP, todo esto dividido por dP, ya, y nos va a quedar esto. Bueno, aquí hay harta álgebra, ya, no es difícil, pero si ustedes, eh, por ejemplo, si ustedes dividen aquí por dP, ya, dividen por dP, ahí va a aparecer el dt a dp a dx, que está acá, se va a dividir este dp, aquí les queda dx a dp, y el dx a dp yo lo conozco. ¿De dónde lo conozco? De acá. Ustedes dividen todo esto por dp y pueden despejar dx a dp y ordenan un poco y les va a quedar esto, ¿ya? Les va a quedar esta expresión, donde va a aparecer aquí el dx a dp, ¿ya? Esto se pasa para la izquierda. Eh, el dt a dp está metido acá o acá. Y eso también está metido acá, ¿ya? Bueno, es pura combinar 62 con 61. No, es pura mecánica o álgebra, ¿ya? Ustedes pasan si quieren, pasan esta ecuación, la ecuación 61, la combinan con la ecuación 62. Ah, y también tienen que ocupar esto. DTS que cumple esta relación y DTF cumple esta relación. Y van a llegar a esta ecuación. Ya lo pueden hacer con ChatGPT o a mano y van a llegar a esta expresión. Entonces aquí está metido el gradiente de fracción parcial con respecto a presión. Esto es el gradiente de la temperatura de compresión a fracción parcial constante. Estos son valores numéricos. Esto también. Esto es variable, el X es variable. Esto, bueno, el de T a dP a X constante vale G, ¿ya? Y el de T a dX a P constante vale D. Bueno, ¿dónde sale eso? Bueno, simplemente ustedes van a la ecuación 40 o a la ecuación eh, esta y hagámoslo.
de t a dx, AP constante, se va a cero, se va a cero y nos queda d, ¿cierto? De t a dx es d, ahí está, bien. Hagamos ahora de t a dp a x constante. De t a dp, esto se va a cero, esto se va a cero, o esto se va a cero, esto se va a cero, nos queda g. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Ecuación 64 es clara. Tenemos esto, de hecho podemos poner aquí donde dice t a de x a p constante d, aquí d, y acá g. Y nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar simplificado un poco. Bueno, aquí hay un paso, esto sería g y esto sería d. Se ordena un poco esto y nos queda esto. Ya, esto es ordenamiento nomás, esto es limpieza algebraica. Nos queda de X a de P, GS, el GS es el, es el, ya, el G solidus. G solidus, el GS es el F, ya, es el F. Es que claro, el F. Eso es el GS. El GS es el gradiente sólido, del estado sólido, que está acá. O el F. Ya, pero es la pendiente de acá, de la de abajo. Entonces nos queda G solidus menos G, que es la ecuación de sólidos, GF menos G sólidos, dividido por T delta S se sub P más D. Bueno, acá está mejor explicado. El G es el gradiente de sólido, ese es el G, de la curva de propulsión parcial, que vale 100 grados Celsius por gigapascal. El GS es el gradiente adiabático de la fase sólida, ¿ya? Que venía por acá, esta, y un valor típico es de 0,55 grados Celsius por kilómetro. Y dijimos que cambiaba de pendiente porque entraba a la fase fluida y pasa a un gradiente fluido. Estos G son de gradient, ¿ya? Gradient solidus, sólido y gradiente fluido, del TDP fluido. Y estos dos son adiabáticos, este adiabático y este adiabático sólido, adiabático líquido. Y este es de 1,1, si se dan cuenta, esto como es exactamente el doble de este, porque dijimos que valía el doble, ¿cierto? Con los valores numéricos que pusimos. Entonces, bueno, en resumen, aquí tenemos una ecuación diferencial, bastante simple, ¿eh? De x a de p, constante, 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 x, constante, todo esto es constante. Aquí el t es en el valor donde estamos parados, ¿ya? Entonces, también es constante este valor, ¿ya? Entonces, uno puede hacer la siguiente aproximación. Bueno, esta es una forma, para resolver la ecuación 65 hay varias formas. Uno puede hacerlo de forma exacta, de forma aproximada, ¿ya? Y vamos a ver varias formas, pero la más fácil de todas es la forma aproximada. Y en la aproximación más fácil es simplemente decir que x vale como es menor que uno, ¿cierto? Siempre x menor que uno, porque está entre cero y uno. Y más encima se sabe por geoquímica y por todo lo que se ha estudiado que rara vez supera los 30%, ¿ya? Entonces menor que 0,3, por lo tanto se puede despreciar todo esto y nos queda de x a de p, bueno, t por delta s es lo mismo que L, ¿ya? Calor latente. Entonces podemos despreciar este factor y nos queda gs menos g dividido por L c sub p más d constante, lo cual es una ecuación diferencial trivial que nos queda lineal, ¿cierto? Nos queda, bueno, ¿dónde sale eso? Viene, bueno,
Aquí puse aproximado, aproximado. Eh, Hacemos esto igual cero, ponemos aquí L y, bueno, en realidad esto es igual, ¿ah? No, perdón, aproximado, aproximado, porque estamos aproximando con menor que 30%. Ya, ahora, ¿de dónde sale esto acá? Bueno, ustedes pasan el delta P para la derecha, integramos desde XC hasta X y la presión desde P crítica a P. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. De aquí para arriba empieza a ocurrir la fusión parcial. Entonces, del punto de partida, el P crítico y el T crítico, ¿ya? ¿Cuánto vale el X en P crítico y en T crítico? ¿Cuánto vale la fracción parcial? ¿Cero o no? Cero, cero. ¿Cierto? Porque estamos en la curva de sólido. Por lo tanto, aquí la integral es una integral de 0 a X. Ahí está el X. Y acá sería una integral de P crítico a P. ¿Ya? Lo cual sería, a ver, sería P menos PC, pero aquí di vuelta el signo, creo. GS, a ver, GS menos G sería, ya, menos. Sí, porque, porque P menor que P sub C, ¿cierto? Entonces sería integral de PC, o sea, claro, sería P menos PC, pero P es negativo, presión es menor que PC, ¿cierto? Porque la presión, este es PC, P estaría acá arriba, o sea, de aquí para arriba, entonces claramente P menos PC es negativo, ¿ya? Por eso el menos. GS menos G es, GS ya dijimos, es 0,55 y G es 3. El signo me queda integral 0x. Ahí está, x en PC vale 0. Y, G solidus es menor, G sólido es menor que G. O sea, esto es negativo, positivo. No lo dice menos está mal. Porque esto es negativo también. Esto es negativo, esto es negativo y este signo más, menos está mal. Bueno, en todo caso, esto está bien, ya. Esto está bien. Esto viene de acá. LC, ahí está. GS menos G, LCP más D. LC más CP más D y GS menos G. ¿Ya? P menos PC. Entonces, esto es positivo, esto es negativo, esto es negativo. Todo esto es positivo. De aquí viene la definición de epsilon. El epsilon, bueno, el epsilon, eh, aquí está, es uno en la parte de abajo. ¿Ah? El epsilon es uno 1 más LC del P a la menos 1. ¿Ya? Esto es una relación para escribir esto.
es cosa que ustedes multiplican esto dividan por D, dividan por D arriba y abajo, y aparece el epsilon, bueno, dado vuelta, por eso sale para arriba, el epsilon, y aparece el D acá abajo, ¿ya? Aparece el D acá abajo. Eh, y este menos se da vuelta con el de acá, PC menos P. PC es mayor que, que P. Ya, ahora eh, el G, el G que es de fluido, eh, este G, uno lo puede calcular como, bueno, ese G sigue esta recta, ¿cierto? Entonces uno sabe que ese G cumple que T sub C menos T sub 0 dividido por 0 menos P sub C es, cumple esto, cumple esto. O sea, G de T a de P. Entonces sería T sub C, como les dije, T sub C menos T sub 0 dividido por P sub C menos 0. O sea, eso. T sub C menos T sub 0, PC menos 0. Eso es por un lado. Por otro lado, el G sub S, que sería la curva punteada, cumple que su pendiente es T sub P menos T sub 0 dividido por P sub C menos 0. O sea, T sub C menos T sub P dividido por P sub C menos 0. ¿Cierto? Eso serían las pendientes. Entonces, si ustedes ordenan un poco acá, pueden, por ejemplo, eh, no sé, pueden restar estas dos, esta con esta, y les va a quedar abajo P sub C dividido por, perdón, si restan G menos GS, le va a quedar abajo, arriba va a quedar, se va a ir los T sub C, va a quedar T sub 0 menos T sub P. Y ahí aparece dividido por P sub C. En realidad es mejor restar, claro. ¿Se entiende, no? O sea, si ustedes restan G menos GS, o al revés, GS menos G, como está acá, GS menos G, le va a quedar acá arriba T sub C, se va a los T sub C, y va a quedar menos T sub P menos menos T sub 0, ¿ya? Y les va a quedar dividido por P sub C. Y bueno, lo pueden dar vuelta a los signos, les va a quedar T sub P menos T sub 0, T sub P menos T sub 0, en la parte de acá. Y después, eh, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿ah? G menos GS, P sub P. Pueden también despejar P sub C aquí, P sub C lo despejan aquí y, o acá, y le va a quedar esto, ¿ya? O sea, P sub C vale T sub P, claro, o sea, es cosa de restar G menos GS, le va a quedar T sub 0 menos T sub P, lo que está acá, y despejan el P sub C, pasan el P sub C para la izquierda y pasan dividiendo el G menos GS, ahí está el P sub C. Este P sub C lo pueden poner aquí directamente y les va a quedar esto. Ya está mejor explicado. Ya, ustedes despejan de aquí P sub C en función de T sub P menos T sub 0 y después este P sub C lo reemplazan acá, desarrollan un poco la resta, multiplican por esto y les va a quedar esto. ¿Ya? O sea, aquí lo importante es que llegamos a X, que es la fracción parcial,
igual al epsilon, que es esta razón, perdón, esta de acá, que es dimensional, el epsilon dividido por d por tp menos t0 menos g menos gsp, lo cual es lineal, ¿cierto? Aquí nos dice que el x es lineal. Y si ponemos aquí la ecuación de borde en p igual pc, si ustedes ponen aquí pc, se van a dar cuenta que se va el g menos gs y se resta tp menos t0, se resta con esto y le queda 0. Efectivamente, esta ecuación cumple que cuando p vale pc, esto vale 0. Ya, esa es una condición de borde. Eh, bueno, si ustedes grafican acá el x, en el eje x, en el eje horizontal tenemos la fracción parcial, Mel fraction, tenemos para dos casos, ¿ya? Para un caso con T sub P 1450 y para un T sub P con el caso 1300. Entonces, por ejemplo, si ustedes grafican esta recta, bueno, el epsilon, como vale LSP más D, todo eso se conoce, eso es numérico. El D vale 600 grados Celsius, el C sub, bueno, aquí tengo los valores numéricos, el C sub P vale 1000 joule por kilo por grado Kelvin, el L vale TM, vale T por delta S, y ese TM es el T del manto, y ese T del manto es como 1500 grados Kelvin, ya temperatura media, característica en zonas donde suceden los procesos aquí estudiados. Si ustedes le restan los menos 273, es como 1200 y tantos grados Celsius. ¿Ya? Bueno, el L vale como 450, o sea, multiplican 1500 grados Kelvin por delta S, delta S vale 300, ya en realidad vale como 350, también eso es empírico, experimental, le va a quedar que el L vale 450. Entonces, si conocemos el L y el C sub P y el T sub M, podemos calcular el epsilon que vale 0,5714. ¿Ya? Entonces tenemos el epsilon, tenemos el D, tenemos el T sub 0, el T sub 0 también empírico, vale 1100 grados Celsius, y el G vale 100 grados Kelvin por gigapascal. Tenemos las densidades, pero bueno, aquí necesitamos el epsilon, el D, el T0, el G y el GS. El G ya dijimos que valía, ¿dónde está el G? Eh, bueno, el G sale de acá. Eh, Ahí está el G, 100 grados Kelvin por gigapascal. El GS vale 18,182 grados. Ahí está, TM por alfa subsólido S sub P vale 18,182 grados Kelvin por gigapascal. El GF vale 36, lo mismo pero con fluido, 36,429. Y todo eso lo podemos poner aquí en la ecuación 68. Y la única variable aquí sería el P y el T sub P. Entonces aquí hacemos un gráfico para dos T sub P, para un T sub P de 1300 grados Celsius y acá para un T sub P de 1450. Entonces, primero calculamos el P crítico. ¿Cómo lo calculamos? Con esta ecuación. Dado el T sub P, dado el T sub 0 que ya lo conocemos, el G y el GS, tenemos P subcrítico. Entonces, para el primer caso, el P crítico va a ser, por ejemplo, para el caso 1300, el P crítico va a ser 2,3 gigapascales. Para el segundo caso, va a ser como 4,1 gigapascal. ¿Ya? Entonces tenemos el punto de partida. Antes de eso valía todo cero, ¿cierto? Porque estamos en estado sólido. Antes de eso estamos en estado sólido. Y, y después una línea recta. Pum, línea recta, siguiendo esta ecuación. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, esto asciende, va aumentando el X. Este es el X, en fracción, al principio es cero, va aumentando el X y aquí llega, en el caso de 1300, llega a 0,15 fracción parcial o 15% fracción en la superficie.
¿ya? Aquí es cero, aquí va aumentando la fracción parcial, por eso se llama descompresión adiabática, y va aumentando el melting o la fusión a medida que asciende a la superficie. En el caso de que la temperatura potencial es mayor, como en el caso de una pluma, partimos de más profundo, ¿cierto? La pluma estaría más profunda, la parte caliente, como se lo imaginan así, por ejemplo. Ahí partimos de más profundo y empieza a ascender, a descomprimirse adiabáticamente y, y eh, parte de cero, obviamente, pero aumentando, aumentando. Y fíjense que cuando llega a la superficie, tiene un X bien alto de 0,27 o 27% de fusión parcial, mucho más alto que el de 1300. Y entonces, a mayor temperatura potencial, mayor melting. ¿Ya? Eso se puede ver de aquí. A mayor T sub P, mayor fracción parcial. Preguntas. Em, Creo que ya lo mencionó, pero esa superficie de la que habla es como la superficie como de la Tierra o es el límite entre litosfera y astenósfera. ¿Qué era? Sí, en el caso, claro, en el caso de litosfera astenósfera, corresponde a la superficie. ¿Por qué? Porque aquí está la litosfera, perdón, la astenósfera, ¿cierto? Entonces la litosfera aquí es tan delgada que justo coincide con el fondo del mar, ¿cierto? Entonces en el caso, este es un caso de centro de expansión. ¿Ya? Entonces la temperatura de sub cero es la que se llega al fondo, que es lo mismo en este caso. Porque la litosfera es tan delgada, o sea, teóricamente ahí es cercana el espesor litosférico es casi cero, que es lo mismo decir litosfera y fondo del mar. Fondo del mar sería la superficie. ¿Ya? Bueno, también esto también se puede aplicar en un ambiente volcánico tipo subducción, arco volcanismo. Y claro, sería la temperatura con que llega la superficie hasta arriba, o sea, atravesando la litosfera. Sí, efectivamente es bien alta, ¿cierto? Ustedes saben que si ustedes van a una, no sé, pues, van a Hawái, por ejemplo, y van a ver el magma y esa temperatura es muy alta, ¿ya? El T sub cero es bien alto. Hay un enfriamiento rápido, ¿sí? y, pero es bastante alto la temperatura. No tanto ¿cómo se llaman esto? La, en las termas, ya, en los geysers, porque ahí hay más interacción con agua y es alta igual. O sea, para nosotros cualquier cosa más arriba de 500 grados eso es muy alta, pero no llega a torres tanto como 1100, ¿ya? Pero sí, yo entiendo que hasta la superficie de arriba, donde se cristaliza el magma. Entonces esto igual es como visto a una gran escala, ¿o no? ¿En qué sentido? Esto parte, claro, aquí estamos partiendo desde profundidades eh, bueno, aquí dice 4 gigapascales, es cosa de dividir estos gigapascales por la densidad del manto y por G, y nos daría la profundidad. Bueno, para poner esto en contexto, las profundidades donde parte todo el sistema es eh, una gráfica. Yo no tengo ninguna. Parte de. Bueno, es cosa. ¿Tienen calculadora? Podemos dividir. Dividan 4.
por 10 elevado a 9. A ver, lo vamos a hacer acá, en vivo. ¿Se ve el terminal? Sí, Sería 4 gigapascales por 10 elevado a 9, ¿cierto? En pascales. O sea, de clavo no miren. A ver, 2, 3, 4, 6. Ya. Dividido por G, 9,8, y la densidad del más. Promedio, ¿ah? Promedio. Podremos tomar algo así como 3,2, que serían en kilos por metro cúbico, 3.200. Aquí nos va a quedar la profundidad en metros. Ya la vamos a transformar al tiro en kilómetros, la vamos a dividir por 1000. Entonces, para el caso 1, que parte en 4 gigapascales, vamos a obtener una profundidad de 127 kilómetros. Yo esperaba más, 127 kilómetros. Para el caso 2, la fusión parcial ocurre más arriba, ¿ya? O sea, la cámara magmática se empieza a formar a los 127 kilómetros, para este caso. Para el caso 2, serían 2,1 gigapascal, o 2,3 gigapascal. Se empieza a formar la cámara magmática a los 73 kilómetros. Entonces hay parte el sistema. Y tenemos, por ejemplo, el caso, este valor de 1300 es bien clásico de los centros de expansión. Y esto es como para los puntos calientes, para los hotspots. Entonces, la cámara magmática, si se dan cuenta, es bastante somera aquí. Bueno, no se ve bien ahí, pero es magmático. Fíjense los valores, aquí están, 50, 70. Por aquí se empieza a formar la cámara magmática, 70 kilómetros. Bueno, en el caso de acá aparece ya formándose desde abajo, ¿eh? Desde los 200, pero nosotros calculamos 125. Bueno, va a depender de la pluma, ¿ya? Pero esa es la idea. Aquí, donde empieza a formarse la cámara magmática o la fusión parcial, de ahí parte. Pum. ¿Se entiende? sí, De ahí parte la fusión. En el caso de subducción, ustedes saben cuál es la profundidad. ¿Cuánto es? Bueno, aquí está la lista, pero es entre 100 y 150 kilómetros cuando empieza la fusión parcial. ¿Ya? Entonces, eso por lo que calculamos recién, que lo podemos decir también en gigapascales, ¿cierto? Que para el caso de 1300 grados Celsius y 1450 parten, claro, a 2,3 gigapascales, que es como 80 kilómetros, y este como a ciento y tantos kilómetros, 130 kilómetros, 4,1 gigapascales. Y de ahí se empieza a aumentar el magma, la fracción parcial. Ya, entonces el P sub C, el P menos T0, sabe todo eso de acá, es pura geometría, como son rectas. Esto es el T sub C, esto es el P sub C. Se pueden calcular, se puede relacionar los gradientes G, ¿cierto? G es este gradiente de Solidus y el GS es de la adiabático sólido, y este es el F adiabático fluido. Eh, bueno, hay que demostrar esto es fácil, ¿no? ¿Cuál es la temperatura con que llega a la superficie? Y bueno, como ya calculamos el X, aquí está el X, ¿ya?
Entonces, ahora la pregunta es, ¿con qué x llega arriba? ¿Cómo lo harían? ¿Con qué x llega arriba esto? Si tenemos esta ecuación, ¿con qué fracción parcial llega a la superficie? ¿Qué hacen? Sería reemplazar la presión por la presión de la superficie. ¿Qué es? Eh, Bueno, aquí no se ve, pero ¿En qué? Como una TM. aquí se ve. Sería 0 gigapascal. Sería 0 gigapascal. Entonces, nos queda aquí, dice, por un lado es posible despejar T en la superficie. Bueno, aquí, ahí está, P igual cero. Entonces ponen igual cero y les queda X igual eh, epsilon por T menos T cero, lo que sale aquí. Y la temperatura con que llega a la superficie, el TS, bueno, este X lo conocen, lo colocan acá si quieren, en el, chuta, lo colocan aquí, colocan aquí el X sub cero y despejan T, ya con P igual cero, con P igual cero. Y le va a quedar T cero más D por X cero. Y eso les va a dar esto, les va a dar T cero más el x cero por D. Se van los D y les queda T cero más epsilon por T menos T cero. De ahí viene el epsilon que se coloca acá. De ahí. Ahí viene la expresión T superficie. T superficie, que sería acá. Sería cero T cero más epsilon por T menos T cero. Y bueno, acá hay un cálculo, por ejemplo, si con todos estos valores de acá, con G igual 100, con delta S 300, etcétera, y, y el TP menos T0, 1180. Bueno, los TP yo los puse absolutos, los puse como 1300 Celsius o 1450, pero pueden ponerlo relativo a T0. T0 recordar que es 1100 grados Celsius. Pero pueden, un buen valor relativo sería TP menos T0 igual 180 grados Kelvin. Pueden calcular P sub C. Ahí está, 2,2 gigapascal, lo que calculamos por el octave, está bien, 70-80 kilómetros. Por lo tanto, podemos calcular T sub 0 con este epsilon y nos queda que la temperatura con que llega a la superficie es 1200 grados Celsius, ¿ya? Y la fracción parcial sería 17%, o sea, 0,17 eh, parcialmente fluido o fundido, ¿ya? Bueno, mañana vamos a hacer un repaso de esto y vamos a calcular, estimar espesores corticales. Ya, vamos a hacer un repaso de esto para, para mañana. Ya, pues, que les vaya bien. Chao. Chao, profe, gracias. Ah, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao.